vamos a ser honestos. El problema que tenemos es el de vivienda, no el de turismo ni de vivienda vacacional. Se han cogido todas las prohibiciones habidas y por haber en toda Europa, se ha hecho un potaje y esa es la ley canaria. Y ahora se quejan de que no hay vivienda, pero señores míos, ¿por qué no la han construido? Quien gestiona nuestro dinero tiene otros intereses que la población en general. No sé dónde va el dinero, pero no va para solucionar los problemas de la sociedad en su conjunto. Y el problema de base, para mí, que hay una normativa que protege a alguien que se meta en tu casa y que tú luego no puedas decir, oye, esta es mi casa. ¿Alguien nos puede explicar a los españoles qué pasó con esos 80.000 millones de euros que le pagamos a los bancos por esas viviendas? Y lo repetiré hasta la saciedad, porque no tiene seguridad jurídica. Pero Dori, ¿dónde va a vivir toda esta gente? Pero... Bueno, Doris, bienvenida al club de la gente que lucha por aquellas cosas en las que cree. Siempre mantengo un ratito antes de los podcasts conversaciones con las personas que se sientan enfrente de mí, y la verdad que el de hoy debo confesarte que creo que promete muchísimo, porque creo que hay un montón de desconocimiento de todo lo que vamos a hablar hoy. Te lo contaba, ¿no? Pero yo siempre quiero contar al principio que el objetivo del Club de la Lucha es llegar a sitios donde habitualmente no se llegan, ¿no? A esa juventud de los barrios, a esa gente que no está conectada, que está pues quizás enfadada con el mundo de la política, que va a su rollo, pero que además sí que genera opinión de determinados temas. Y siempre quiero, de alguna manera, ¿no?, dar ese mensaje, ese otro punto de vista, que creo que siempre es importante, del sector empresarial, y en este caso un tema muy candente, como puede ser el alquiler vacacional, ¿no? Y cómo en los últimos meses o años, no lo sé, ahora tú nos contarás todo lo que tú quieras, porque de verdad que me parece súper interesante, pues parece que está como en entredicho, ¿no? O sea, un modelo turístico que se ha extendido por todo el mundo, que no es exclusivo de Canarias y que además pues lo que ha hecho es quizás de alguna manera subir la competitividad como destino turístico, abaratar un poco los precios, ¿no? Mucha gente joven utiliza esto del alquiler vacacional, pero bueno, aquí en Canarias y en muchos sitios pues estamos sufriendo o viviendo un problema de escasez de viviendas, un problema de esta juventud que no tiene acceso, y entonces hemos metido un montón de cosas en una saca, un montón de problemas en una saca, y entre ellos pues el alquiler vacacional ha salido bastante perjudicado, ¿no? Pero bueno, para toda esa gente que nos está viendo en los barrios, yo siempre hago la misma pregunta, Doris. ¿Quién es Doris? ¿Cómo te podríamos conocer un poquito mejor? Y bueno, y lo que nos quieras contar. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Te felicito por este podcast, el Club de la Lucha. Yo creo que, sobre todo en los últimos 11 años, ¿no?, me siento muy identificada con eso. ¿Y quién es Doris? Doris es una hija de un trabajador que emigró a Alemania, nació allí, se crió allí y con 21 años decidió que quería buscar dónde echar raíces, porque si algo no sabía era a dónde pertenecía, ¿no? Era una preocupación siempre de niña. Yo no tengo raíces, mis padres son extremeños, yo no me siento alemana. ¿Qué soy? ¿De dónde soy? ¿No? Una ciudadana del mundo, ¿no? Sí, pero a mí me creó un problema eso, ¿no? Y entonces me vine aquí hace 21 años, una tierra fantástica, de oportunidades, porque en aquellos años la verdad es que era la tierra de oportunidades, de muchísimas oportunidades. Empezaba el sur de Tenerife a florecer económicamente, y aquí me asenté, aquí eché mis raíces y agradecida, más que agradecida a esta tierra que me acogió, que me permitió desarrollarme como persona, como profesional, de sentirme como en casa. Por tanto, yo me siento en deuda y lucharé todo lo que tenga que luchar por esta tierra, porque la siento mía. Hoy en día tengo 2 hijos y orgullosa de que sean canarios. Qué maravilla. Yo me siento muy canario. De hecho, quizás el Club de la Lucha
se inicia por aquello de defender un poco lo nuestro, ¿no? O sea, yo en la faceta que me ha tocado representar y defender al sector empresarial, pues siempre he creído que Canarias necesita ser un espacio competitivo, un espacio donde la juventud pueda ser empresaria y donde pueda tener un futuro, porque vivir aquí es una delicia y a mí no me gustaría vivir en otro sitio que no fuera en Canarias, sí. Dori. Entonces, frente a este momento contextual que estamos viviendo de guerra constante y de señalamiento, de crispación, creía necesario poder llegar a todas esas casas y a todas esas personitas que nos están escuchando con temas como el que principalmente hoy hablaremos. Siempre hago una pregunta, que es que si emprender en Canarias es posible. Yo voy a aprovechar porque acabas de decir algo, no pensaba hacértela porque quería meterme ya en materia con lo del alquiler vacacional. Solo quiero decirte una cosita nada más. Sí, perdona, claro. Que te interrumpa, no, pero para es que nada. me está hirviendo la sangre y me muero si no lo digo. Es decir, hay algo que no he entendido nunca y no hemos entendido nunca la gente que hemos venido de fuera aquí, y sí. Es ese sentimiento de inferioridad que hemos tenido siempre, ¿no? Es decir, cuando un canario emprende, parece que no se le da esa importancia. En cambio, cuando venían los extranjeros, los peninsulares a emprender, ¡wow! Ha venido, es decir, se le daba 5 veces más valor. Sí, ¿no? Y eso es algo que nunca hemos entendido. Es lo mismo de que... ¿Pero quién? ¿La sociedad o quién? En general. Era un sentimiento generalizado, tanto a nivel político como de sociedad, a día de hoy. Es decir, yo hoy buscamos, ¿no? Buscamos inversores de fuera y somos capaces de invertir lo que haga falta por conseguir que vengan esos inversores de fuera. Uh-huh. Pero en cambio nos cuesta la vida de ayudar a los que están aquí para que se hagan grandes y que salgan fuera. Y esto es un concepto de... Sí, complejo de inferioridad. No le damos valor a lo nuestro. Tú sabes que ahí compartimos religión, ¿verdad? Y en cambio, sí, y es cierto. Es decir, si nosotros apoyáramos de la misma manera a las empresas canarias que apoyamos a las de fuera, otro gallo cantaría. Y te lo digo de muy buena tinta, porque precisamente es eso por lo que estoy luchando. Qué bueno. Yo siempre digo que las empresas de Canarias tienen que ser grandes compañías porque solamente teniendo arraigo al territorio, teniendo ese cariño al territorio, seremos capaces de mejorarlo, ¿no? O sea, yo por supuesto que soy un defensor del libre mercado y claro que quiero que los canarios podamos invertir fuera y que la gente de fuera pueda invertir aquí, pero sí que es verdad que creo que hay mucho talento en Canarias, yo que viajo mucho, hay muchas buenas ideas en Canarias y lo que creo que falta es ese sostén, ese apoyo, ese ecosistema legislativo, ¿no? Yo hablo mucho de los incentivos fiscales como pueden ser la zona SEC y sí que a veces me planteo que deberíamos de buscar las fórmulas para que sobre todo la juventud empresaria y la que no es juventud también, ¿no? Claro. Pero los que tienen esa energía, que quieren desarrollarse en su tierra, creo que deberíamos de generar, si no algún tipo de sistema, y lo he defendido muchísimas veces para que la gente que esté aquí deje de trabajar por los sueños de otro, ¿no? Y empiece a trabajar por los suyos. O sea, que en eso compartimos absolutamente religión. Y la pregunta que te quiero hacer, Dori, entendiendo esto que me has dicho que me encanta y que probablemente mucha gente que nos escuche lo va a compartir, yo siempre pregunto si Canarias es un buen lugar para emprender ahora, ¿no? Porque fíjate que empezaste diciendo que llegaste a esta tu tierra en un momento de oportunidades. Sí. ¿Crees que antes había más oportunidades que ahora? ¿Crees que simplemente es que han cambiado el modelo de oportunidades? ¿Cómo lo ves? Mira, como lo veo, yo en aquel momento cuando llegué me empecé a dedicar al turismo, evidentemente era lo único prácticamente que había. Era un momento en el cual el Puerto de la Cruz estaba en pleno auge, bueno. El sur era de segunda categoría, wow. Venían los turoperadores a contratar y las agencias, yo no sé ser de otra manera, tengo que ser y hablar claro.
Entonces, los agentes de viajes receptivos aquí se llevaban a los contratadores al norte, al sur, si de paso, pero si podían evitarlo, pues mucho mejor, porque había intereses, lógicamente. Yo entré en una agencia de viajes receptiva, yo irrumpí además en contra de todos mis compañeros. Empecé de aquellos polvos, darle, estos lodos, ¿no? Exactamente. Yo empecé un poco a potenciar, ¿no? Es decir, las virtudes del sur, tal, ese crecimiento, ese auge, era... se empezaba a contratar, se empezaba a ver con otros ojos, se veía como una oportunidad. ¿Qué pasó? También tengo que decir que era un momento donde éramos una piña, el sector turístico era una piña. Qué bueno. Nos respetábamos absolutamente todos y quien me escuche de aquella época sabe que estoy diciendo la verdad, es decir, ni siquiera había competencia entre los agentes de viaje, es decir, nosotros nos respetábamos. Un tour operador no se tocaba. Si no venía el tour operador a ti, tú no tocabas un tour operador de la competencia. Eso era sagrado, pero sagrado. Éramos 4 y 2, eso se respetaba. Un director de hotel que te montaba un overbooking y no te buscaba soluciones o se portaba mal, tirábamos de teléfono y vamos. Es decir, una piña. Éramos una piña y todos luchábamos Había un equipo, por lo mismo. ¿no? Era un equipo, sí. ¿Qué pasó? Que empezaron, claro, luego el sur empezó a crecer, tal. Ya vinieron las grandes cadenas, empezaron a vender los hoteles, tal, ya vinieron la gente de fuera, ya no interesaba ese director de hotel de toda la vida, el que trabajaba, el profesional, ya empezaban a traer economistas, es decir, los directores de hotel eran reemplazados por economistas, muy importante. Hasta el día de hoy no interesaba ese buen equipo, esa complicidad, ese trabajar unidos, sino a ver quién puede pisar al otro. Es así. O sea, que hubo un a día de hoy en el sector turístico, Doris, en el que la competencia era feroz. Empezó aquello a volverse a la ley del más fuerte. Exactamente, ¿no? Y todo vale. Y ahí fue el momento donde yo dije, yo aquí ya, lo siento, pero yo aquí no pinto nada. Esto no es lo que yo quiero para mí, ¿no? Y hasta hoy. Es decir, hoy la situación, vamos a llamar las cosas por su nombre, los hoteles se están vendiendo a fondo buitre, de inversión, a grandes cadenas, etcétera, etcétera. Y evidentemente no hay complicidad con el personal, no hay arraigo de... Ni les importa la gente, ni les importa el destino. Somos números y ya digo, se han eliminado muchísimos directores de hoteles y son puro y duro economistas que vienen a sacar el máximo provecho y ya está. Es decir, ese es el mayor de los problemas que tenemos hoy en día. De ahí que tenemos diferencias como, por ejemplo, salariales, ¿no? Es decir, cómo se entiende que una persona en Tenerife cobre mucho, un recepcionista, una limpiadora, una camarera de piso en Tenerife cobre menos que una en Gran Canaria. A ver, es que la cesta de la compra está más barata, es que somos... Es que ¿Y no eso se por qué entiende. ocurre, Doris? Eso no... Bueno, pero no he venido a hablar de eso. No he venido a hablar de eso. ¿Pero por qué crees que ocurre? Y yo no estoy, esto no es hablar mal, esto es constatar una realidad. Esto es constatar una realidad. Yo en aquel entonces ya contrataba viviendas vacacionales, un producto fincas, que sobre todo Alemania, Holanda, Suiza, es decir, el producto finca era un lujazo. Era un lujazo, que era una casita en Nicó, en Arafo, arriba, en cualquier sitio, una casita que tenía 4 mangueros y un papayero, ¿no? Tenía espacio exterior y donde la propietaria venía y le llevaba los huevos tal, y donde cogía los mangos de los árboles y se lo comía. Eso era un producto de lujo. Y no porque tuviera un equipamiento a la última, ni porque tuvieran piscina
enormes ni nada de esto, sino porque era auténtico, unas vacaciones auténticas. Y la gente buscaba algo diferente y autenticidad. Bueno. Para contextualizar un poco en el Sí. podcast, Doris, pues claro, yo te conozco mucho. Sí. Como dices, yo voy a hablar de... claro, lo que no le hemos contado a la gente es que eres la presidenta de la asociación que defiende los intereses de aquellos empresarios del alquiler vacacional, ¿no? Un tema súper candente en la actualidad. Sí. O sea, ¿qué es el alquiler vacacional, Doris? O sea, realmente, para los que no lo entienden, o sea, todo el mundo habla, ¿no? La gente sabe lo que es un hotel, lo tiene súper claro, sabe que hay, pues lo que acabamos de contar, ¿no? O sea, o bien son cadenas, o bien... Yo conozco hoteles en Canarias de familias de aquí que me encantan y que, como por ejemplo el Grupo Europe, al que voy mucho porque los dueños son gente de aquí. Claro. Y cumplo mucho con ese objetivo, ¿no? De defender lo nuestro, que los demás también están súper bien, pero bueno, es mi filosofía. Y luego surge algo que se llama alquiler vacacional, que los que seguramente mucha gente lo sabe, pero exactamente cómo definirías tú lo que es el alquiler vacacional para esa gente que no sabe lo que es. Mira, vamos a empezar un poquito a hacer historia. Venga, va. ¿Vale? Que es muy muy pedagógico, que es lo que me gusta. muy rápido para que todo el mundo lo entienda. Antes siempre ha existido, siempre había touroperadores, tal, que contrataban, porque no había... Internet no existía, aunque no nos lo podamos imaginar hoy en día, pero no existía Internet. De hecho, empezó en el año 93. Exacto. O sea, entonces venían los touroperadores y pedían a las agencias de viajes receptivas, oye, que busco tantas camas, porque o tantas, sí, era por cama, tantas casas vacacionales y busco esto, va tal. Y salíamos en el coche a buscar casitas y contratábamos casetas, ¿no? Esto es lo que... Y luego estaban, esto por un lado, los touroperadores, es decir, cualquier vecino no sabía, no se veía realmente que se estaban contratando, ¿no? El alquiler vacacional no tenía esa visibilidad, al no ser Valle Gran Rey, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo creo que si hay un ejemplo válido es Valle Gran Rey. Valle Gran Rey se contrataba a través de los touroperadores y los touroperadores llegaban y te decían, estas son las condiciones, este es el precio, y lo tomas o lo dejas. Y entonces, claro, a los propietarios. A los propietarios. Y tú decías, bueno, vale, pues sí, ¿no? Y te pago a 30 o a 60 o a 90 o no te pago porque has reclamado, etcétera, etcétera. Estábamos un poco cogidos en no nos queda otra que aceptar. Luego estaban los apartamentos en el sur, ¿no? Esos que funcionaban con el cartelito en los balcones que se alquilaban por un mes, 2 meses, que no ha cogido con los padres, ¿no? Nos vamos para el sur de vacaciones. Ese turismo, días, ¿no? Cuando ese los turismo, abuelos que se iban un mes al sur. Exactamente. Sí. Es decir, pues venga, nos vamos un mes al sur. Por desgracia hay mucha gente joven que nos va a saber lo que es esto, porque es verdad que era un tipo de vacaciones que vivimos nosotros. Yo lo viví por suerte, ¿no? Yo siempre digo que cómo ha cambiado la sociedad con la dopamina, hasta tal punto que tú antes te ibas con tu abuela o con mi abuela o con tus padres, ¿no? Al mismo sitio durante 10, 15 años, que de hecho tenías tus amigos del verano. Era la pandilla del verano, ¿no? La pandilla del verano. Y ahora no, eso ha desaparecido y claro, tú pruebas y ahora luego vas al otro y luego... Y gracias a eso existen las grandes plataformas de alquiler, claro. ¿No? Por esa dopamina y por ese cambio quizás cultural a la hora cultural incluso no de veranear, sino de las relaciones humanas, ¿no? Que yo creo que se han ido como distanciando y empeorando. Mi visión. Es lo que yo también lo he vivido, es decir, era esas pandillas de verano con las que ibas creciendo, ¿no? Totalmente. Es decir, jugabas en la playa hasta que al final, ¿no? Entrabas en la adolescencia, totalmente. Esos momentos explosivos. Totalmente. Evidentemente, y además eran siempre tratos muy personales, ¿no? Es decir, la que te alquilaba la casa ya era, y se alquilaba en los veranos, por ejemplo, o y luego en los inviernos pues venían los suecos, y si no lo vivía tu hija, o yo me voy un mes que me siento mal, tal, o me voy 2 meses a vivir al apartamento al sur, o vamos a mandar a los abuelos, etcétera, etcétera. Es decir, era algo como muy familiar por un lado y luego por el otro era algo muy aséptico, es decir, venía el touroperador, te decía estas son las condiciones, la toma y lo deja y adiós. Correcto. Muy buena.
¿Qué pasa? Irrumpe Internet. Y entonces nacen estas plataformas. Qué curioso. Y te voy a comentar algo muy curioso. Y es que yo monté mi propia plataforma en el año 2007. Yo intermediaba, es decir, un Airbnb mini de Canarias, donde intermediaba 700 propiedades. Agüita. ¿Qué pasó con eso? Ahora te lo comento. Antes de que naciera Airbnb. Vamos, que podrías haber Más sido o menos a la par. Estar yo aquí con la reina de la pomada de las Bueno, plataformas. pero vamos ¿no? a ver, es que era obvio, me había dedicado a ello, tal, digo, mira, tengo los conocimientos. A lo mejor si te hubiesen apoyado, como dices tú, siendo de aquí, en vez de Estados Unidos, habríamos sido un referente mundial. Exacto. Y entonces, de pronto, tenemos la libertad. ¡Guau! Tenemos la libertad de decir, podemos anunciarnos al precio que queremos. Exacto. Se lo alquilamos a quien queremos también y sobre todo vamos a cobrarlo nosotros. Claro. Y bajo nuestras condiciones. Eso fue una libertad tremenda. Pero ¿qué pasa? Que se visualizó. La gente de pronto vio que existían esas posibilidades. Y ojo, porque el lobby hotelero en aquel entonces dijo, momento, estos se escapan de las manos de los turoperadores. Estos ahora van por libre. Estos van por libre y estos pueden crecer. ¿Y ahora qué? Y luego nació Airbnb y ya la cosa empezó a ponerse peligrosa y había más gente que entraba y de pronto la gente tomó... Porque nosotros alquilábamos un apartamento en el sur, pero no nos íbamos a Madrid, ni a Denia, ni a Asturias, y alquilábamos un apartamento y de pronto descubrimos, ¡guau! ¡Qué bien! Podemos coger a la familia, a los 2 niños y nos vamos a la Sierra de Madrid una semana y no lo podemos permitir porque ir a un hotel no lo podemos... No. ¿Quién se puede permitir una familia con 3 niños irse a un hotel a la Sierra de Madrid o a un Sevilla, ¿no? Es decir, puedes ir 2 días, no puedes ir más. Entonces, claro, aquello ya empezó a ponerse incómodo. Tanto es que se cambia la ley de propiedad horizontal y establece de que esos alquileres que se hacían bajo la LAU de corta temporada se dice no, fuera. Esto fuera, esto es turístico. Y ahí entramos en la legalidad. Con lo cual, Doris, una fría noche de octubre, en el año 2013, recibe una llamada de un señor que le habían caído 30.000 euros de multa. Un señor muy humilde, que vivía y se dedicaba solo a eso. Me tocó un poco la fibra y entonces yo que soy un poco impulsiva y en aquel entonces bastante más, en ese momento no se me ocurrió otra cosa de impotencia, rabia y hice una petición de firmas en change.org. ¿Y qué pedías? Recogía firmas para la regulación de la vivienda vacacional. Y en el momento que hice clic, casi me muero y me di cuenta en la que me estaba... O sea, te metiste en un lío. En ese momento en el momento del clic, del enter de envío, fui consciente en la que me había metido. Bueno, la cuestión es que no tardé mucho en recibir una llamada de la Consejería de Turismo. Una llamada que tenía una plataforma y que si no quería una multa de 60.000 euros que la retirara. O sea, que tuviste que retirar la plataforma. Claro, porque yo no me iba a arriesgar. Porque si no te multaban. Porque si no me multaban. ¿En base a qué? A ver, yo recibí una llamada que me dijeron que eran de la Consejería de Turismo. A ver, yo recibí esa llamada. Yo no me dijo nombre, apellido, ni número de colegiado. Ni número de colegiado, pero la retiré. Retiré esa plataforma. ¿Por qué te podían multar, Doris? O sea, porque estaba intermediando viviendas vacacionales, porque no estaba regulado, estábamos alegal, por decirlo de alguna manera, porque no había una regulación. Es decir, eso es como si ahora sacan de la ley de arrendamientos urbanos los alquileres de corta temporada
Y de pronto, ¿qué pasa con ellos? No tienen norma, no tienen derecho, ¿no? Y ahí es donde empezó la lucha. Tuve la enorme suerte que se me unió Javier Valentín, mi vicepresidente letrado y asesor jurídico de la asociación, un canario hasta la médula, es decir, un luchador de aquel entonces, claro, muy joven, y que hoy en día es un referente a nivel nacional. Qué interesante. En materia de vivienda vacacional, ¿no? Es decir, tanto que tumbó parte del decreto de Paulino Rivero ante el Supremo. Es decir, yo todavía no me lo puedo creer, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver, llevamos al gobierno de Canarias ante el Supremo y le ganamos, ¿no? Pero fue muy descarado. ¿Qué es lo que proponía el gobierno de Canarias? ¿Qué es lo que ganaron? Vamos a ver, yo te comento... Un poco para que la gente lo entienda. Para que la gente entienda lo que hemos sufrido. Recolectamos firmas, con carretillas las llevamos a la presidencia, Paulino Rivero nos recibió, que sí, estuvimos negociando durante un año un decreto maravilloso. Porque Paulino Rivero un decreto, hace tiempo que ya no es presidente del gobierno. Sí, eso fue en el año 2014. En el 2015 fueron las elecciones, en mayo. Llegamos a un acuerdo, a un acuerdo de un decreto con el que todos estábamos felices, contentos y que nos daba cobertura legal y que podíamos trabajar y que nos permitía a los canarios participar legalmente en esa tarta del turismo. Bien, se nos dio el ok el viernes, el domingo fueron las elecciones, el lunes... Cuando vemos la publicación, el lunes se publica en el BOE, el martes vemos publicado en el BOCA, en el Boletín Oficial de Canarias, nuestro decreto que había sido modificado. Nosotros fuimos a las elecciones diciendo, bien, lo hemos conseguido, y el martes nos dimos cuenta que habíamos sido engañados. Engañados. Es decir, todas las viviendas vacacionales se prohibían en zonas turísticas, zonas mixtas, tal, es decir, un descalabro brutal. Fuimos engañados con todas las Y esto palabras. fue lo que luego tumbaron en el Supremo. Y esto lo tumbamos en el Supremo, sí. Lo que yo quiero que todo el mundo entienda es que la vivienda vacacional no es que los propietarios nos estamos forrando, no. De hecho, tú me comentabas antes un piso en el Quinto, en un residencial. Yo lo que te comentaba, ¿no? Es que quizás, oye, pues mucha gente, claro, porque esto es como todo, ¿no? O sea, cuando se habla de todo, se habla de mucho, ¿no? Yo creo que hay un descontento general, no con la vivienda vacacional, sino hay un descontento general. Pues oye, la juventud no encuentra vivienda, no tienen proyectos de vida, no hay empleos de calidad. Vivir en Canarias es maravilloso, pero es caro. O sea, yo esta mañana hablaba con un chico con el que entrenaba, me contaba dónde vivía y lo que pagaba, y es lo que siempre decíamos, ¿no? O sea, hace 20, 30 años tú te sacabas una carrera o estudiabas una profesión o hacías lo que sea y entonces tú te comprabas tu casa, tu coche, a lo mejor tu segundo coche y, ojo, y a lo mejor tu apartamentito, con sufrimiento. O sea, no es que la gente fuera rica. Sí, pero podías vivir, por lo menos tenía un podías proyecto vivir. de vida, claro. Y ahora es verdad que estamos viendo, oye, gente joven que es que tiene que compartir con unos puestos de trabajo y con una formación pues meridianamente correcta, o sea, gente que está bien, ¿no? Entonces yo creo que el problema es lo que hace ruido, ¿no? Por ejemplo, una persona que se queja porque en su vivienda, en el Quinto, han puesto un alquiler vacacional y la gente está borracha y le hace ruido y entonces está molestándose y no sé qué. Bueno, esos son casos que aislados. Son casos aislados porque que son los que hacen ruido, como te digo, ¿no? Vamos a ser honestos. Es decir, ¿qué ha pasado durante todos estos años? El problema que tenemos es el de vivienda, no el de turismo ni de vivienda vacacional. Vamos a ser honestos. El problema que tenemos es de vivienda. Y si hay algo que a mí me ha pisado el pie a morir, es que en el año 2007, tú, yo y todos los españoles rescatamos a los bancos indemnizándolo por esos activos tóxicos que eran viviendas, solares, oficinas, etcétera, etcétera. Nosotros ya no hemos pagado.
Nosotros pagamos esas viviendas, de esa burbuja inmobiliaria que se quedaron los bancos. Nosotros ya lo pagamos con nuestros impuestos. Señores míos, ¿qué hicieron con las viviendas? ¿Alguien nos puede explicar a los españoles qué pasó con esos 80.000 millones de euros que le pagamos a los bancos por esas viviendas? Yo no puedo estar más de acuerdo. Pero vamos a ver, es que... O sea, lo mío es silencio administrativo, yo no soy tibio. Pensamiento crítico, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con todas esas viviendas? Pero vivimos en un momento, Doris, donde el pensamiento crítico no lo tenemos muy desarrollado. No, porque no pensamos mucho. Por eso existe el Club de la Lucha, para que la gente escuche este corte, lo comparta un montón de peña y bueno, y que la gente empiece a pensar, porque esto es parte del Club de la Lucha. O sea, llegar a esa juventud de los barrios que nacieron en el 2002 y no saben lo que pasó en el 2008. Vale, pues para que lo sepan, que en el 2007-2008 todos los españoles pagamos 80.000 millones de euros a los bancos por todas esas viviendas, apartamentos, oficinas, solares, etcétera, etcétera, que se habían quedado los bancos porque las familias no podían pagar las hipotecas. Correcto. Eso pasó en el 2008, es decir, esas viviendas ya están más que compradas, pero han desaparecido. Que por cierto, son ahora las que los gobiernos quieren pagar otra vez con nuestros impuestos para comprárselas a los fondos de inversión. Ahí lo dejo y no voy a entrar más en ese asunto. Bueno, muy bien. ¿Qué más ha pasado con el tema de la vivienda? Pues tenemos un crecimiento poblacional, tenemos una situación que no salimos de una crisis para meternos en otra crisis. ¿Y qué han hecho nuestros gobiernos con la vivienda social o vivienda VPO? ¿Cuánto se ha construido? ¿Dónde ha ido a parar el dinero de nuestros impuestos? Y vamos a ser muy críticos. ¿Y qué se ha planificado aquí en las islas en todos estos años? ¿Qué se ha planificado? ¿Se ha planificado vivienda? No se ha construido ni vivienda libre, ni vivienda VPO, ni vivienda social. ¿Se ha construido carreteras? A ver, que me digan en los últimos 20 años qué es lo que se ha hecho en materia de infraestructura en general. Hace 20 años tenemos un hospital en el sur de Tenerife a media y yo creo que me moriré y no lo veré terminado porque nos interesa. ¿Qué ha pasado con nuestros impuestos? A mí la gracia que me hace es que estamos hablando de crecimiento poblacional y la gente que viene de fuera, brutal, porque el crecimiento poblacional que estamos teniendo yo creo que es más que evidente, pero no se ha planificado nada en vivienda. Tenemos menos del 1% de vivienda social frente a Europa, un 9%, o en la península un 3%. ¿Y por qué crees que en vez de tener esta información, Doris, que además me parece súper interesante? Ya sabía yo que este ratito iba a ser una delicia contigo, ¿no? Y muy nutritivo. ¿Y por qué crees entonces que el foco está puesto en el alquiler vacacional? O sea, ¿qué ha ocurrido? Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo soy uno de esos jóvenes que estudió una profesión porque no pude estudiar por situación familiar, una carrera, y me conseguí mi trabajo, me dejaron fijo en el trabajo. Me pedí una hipoteca, me compré una casa en 2007, me despidieron en 2008 y casi la pierdo porque mi subsidio por desempleo era inferior al pico que llegó a tener la cuota de la hipoteca, ¿no? Claro. Y no me lo perdonaron. Es verdad que no me lo perdonaron, ¿eh? O sea, estuve de hecho en algún apuro. Que parece que cuando la gente bromeamos por ahí, ¿no? y piensan que yo soy de las élites, no sé de qué élite, yo vengo de casi perder una vivienda, digo casi porque tuve ayuda familiar y no comer. Entonces, sí, pero tú fuiste parte de lo que pagaste. Yo fui de los que decidió pagar y no comer. Millones, no, aquellos 80.000 millones, ¿no? Sí, es decir, que... Por eso, sí. Además contribuyente, porque el otro día veía mi vida laboral. Llevo trabajando más de 22 años, o más de 23, no recuerdo, tengo 41, saca la cuenta, y en una situación por desempleo he estado meses. Entonces, con mis impuestos, que a la gente que está en situación de desempleo también paga impuestos, pero me refiero que con mis impuestos de mi trabajo y de mi día a día, pues claro que pagamos esos 80.000 millones.
Claro que estoy de acuerdo contigo. Entonces, la pregunta es por qué estamos focalizando en este momento en muchos sitios, ¿no? Pero en Canarias, por qué están señalando el alquiler vacacional? O sea, ¿qué explicación? No sé si la sabes, ¿eh? Yo estoy aquí hablando, yo estoy aquí hablando entre amigos, como digo yo. Perfectamente. Estamos palicando, como decimos en Canarias, sobre este tema. Me genera curiosidad. Yo lo tengo clarísimo. Es decir, yo lo tengo clarísimo. Es decir, aquí ha irrumpido una modalidad nueva de alojamiento de personas que de pronto ponen a funcionar viviendas por libre, en plataforma directa. Es decir, se escapan a los grandes lobbies hoteleros. Y claro, a ver, ¿qué hace posible la vivienda vacacional? Una, que los canarios participemos directamente en el turismo, que tomamos además nuestras propias decisiones y nos independicemos del tema de turoperadores, intermediarios, es decir, vamos por libre. Otra cosa es que evidentemente la gente puede viajar, de pronto podemos viajar todos, ¿no? Es decir, quien no ha alquilado un apartamento en cualquier lugar del mundo, la familia de pronto pueden viajar. Tú antes te querías ir a la costa de Cádiz y te tenías que pagar un hotel, que era una fortuna. Es decir, olvídate, una familia con 3 hijos no podía permitírselo. Hoy puede coger un apartamento, puede coger una casita o lo que sea, y se puede ir una semana o 2 semanas a hacer vacaciones. La gente joven se puede ir un fin de semana a Londres a conocer mundo. Nos ha posibilitado a la familia, la gente joven y las clases medias el viajar, el conocer mundo. Y si conocemos mundo, se nos abre la mente y queremos conocer más mundo. Por supuesto. Y no entramos por el aro del hotel, de lo establecido, de los turoperadores, de ir de la mano. Cada cual que elija es libre, es decir, es complementario. Yo en un momento del año viajo con mi marido sola y yo quiero un hotel. Pero vamos, es que no me lo pienso 2 veces. Pero yo cuando viajo con mis 2 adolescentes, antes muerta que meterme en una habitación. Es decir, yo quiero que ellos tengan cada uno su habitación, su independencia, y viajamos de esa manera. Y no, o sea, que es complementario. Es complementario. Pero claro, a ver, que irrumpe esa modalidad y es incómodo. ¿Por dónde podemos entrar? Bueno, por la falta de vivienda, y la falta de vivienda, y la falta de vivienda. Y es verdad que no se ha construido vivienda. A mí me hace gracia que Coalición Canaria, que está ahora en el gobierno, ha estado, al no ser esta última legislatura anterior, ha estado 30 años gobernando. Y ahora se quejan de que no hay vivienda. Pero señores míos, ¿por qué no la han construido en tantos años que han estado en el poder? Se vienen a dar cuenta ahora. Se vienen a dar cuenta ahora que pedir una licencia para construir, conseguir la licencia tarda más que construir un edificio. ¿Se dan cuenta ahora? Es increíble, Encima, es increíble, Doris, a lo largo de toda Canarias. Perdona, Sí, solo un pequeño inciso. Un pequeño inciso. Es decir, no hay vivienda, pero se siguen construyendo hoteles. Y cada hotel necesita 300, 400 empleados. Aquí no hay mano de obra para 300, 400 hoteles, uno tras otro, porque eso de la moratoria me río. Y todos sabemos. Claro, vamos a ver, ¿y dónde? ¿Y qué es en el sur? ¿Qué es lo que se está construyendo? De lujo, de tal. Pues si todo es fantástico. Si yo promulgo con todo. Pero ¿dónde? O sea, ¿habrá que planificar vivienda para los trabajadores o solo vamos a planificar hoteles? No me cabe duda. Es decir, eso es lo que nos ha hecho. Y además de no hacerse eso, se está relegando cada vez más, y aquí pongo el foco, se están construyendo barrios para trabajadores, guetos. Antes en el sur vivíamos en Adeje, en Arona, en Los Cristianos, en tal. Ahora, y no por culpa de la vivienda vacacional, ahora la gente se le manda a las ciudades dormitorio. Es decir, a mí se me ponen los pelos de punta. Porque ¿qué estamos? Tenemos guetos para turistas, que son los centros turísticos donde mejor ni entrar porque hay una separación de usos. Y luego hay guetos para trabajadores.
Me parece Estamos hablando- lamentable, me parece lamentable. Estamos hablando de las zonas turísticas, ¿no? Como bien dices. Fíjate que hay una cosa en la que sí que el otro día hablaba en otro podcast, ¿no? O sea, claro, no es igual en toda Canarias, ni es igual en todos los municipios. O sea, No, claro que no. Aquí tenemos Santa Cruz. Santa Cruz, el 50% de las camas turísticas son de vivienda vacacional. Por Es más, eso. Santa Cruz, hoy gracias a la vivienda vacacional, tiene este turismo que tiene. Sí, sí, que por eso te decía, y que quizás hablaba además el presidente de los empresarios de la construcción, decía, es que hay municipios donde es muy fácil construir Claro. y otros municipios donde es difícil construir por las tramas burocráticas. O sea que más allá del color político, yo creo que no han estado planificando vivienda en ningún municipio. O sea, me refiero, no tiene que ver con el color político, tiene que ver con la falta de planificación que tú dices en general y con algo que siempre pregunto, si ya sabemos que tenemos un problema a nivel administrativo, ¿qué está pasando para que nadie lo resuelva? O sea, No, pero vamos a ver, que esto es generalizado. Esto no solamente es vivienda. Vivienda es lo más grave, porque todos necesitamos un techo donde vivir. y además regularía el precio, ¿no? O sea, si hubiese mucha demanda de vivienda, Ahora vamos al pues los segundo alquileres punto. no Claro, tendrían... pero también son las carreteras, es decir, incremento poblacional, tal. Estamos ¿Tú hablando de sabías que el carreteras. tercer estamos carril hablando... está aprobado desde el año 80 y algo, no sé si 6 o 9, es que esta semana, sí, sí. o sea, desde el año 80 y algo, estamos en 2024, el tercer carril estaba aprobado. Lo que pasa es que no se ha ejecutado. Entonces, quizás es que el mundo va muy deprisa, ¿no? Y la ejecución en las administraciones públicas van demasiado lenta, ¿no? En este caso. No, yo creo que lo que no interesa, hay cosas que no interesan. ¿A quién no le puede interesar el tercer Pero carril? yo creo que hay cosas, vamos a ver. Quien gestiona nuestro dinero tiene otros intereses que la población en general. Esto es lo que me he dado cuenta en mi larga trayectoria de vida. No sé dónde va el dinero, o sí sé dónde va parte del dinero, pero no va para solucionar los problemas de la sociedad en su conjunto. Porque si no, habría suficiente vivienda social. Además, habría una mezcla de uso, es decir, y no habría guetos turísticos. Yo no quiero que mis hijos vivan en un gueto de trabajadores separados de los turistas, porque los turistas, además, a ver si nos damos cuenta que el turista hay turistas que buscan el todo incluido en guetos turísticos, pero muchos turistas ya no quieren guetos turísticos. Aquellos turistas que vienen a Tenerife o van al sur de Gran Canaria o a Lanzarote, Fuerteventura, y les importa un bledo en qué destino están, porque no salen del hotel en todas sus vacaciones, creo que ni siquiera nos interesa. Nosotros necesitamos turistas que gasten, que estén preocupados por la sostenibilidad, por la población, por conocer el destino donde están, que se muevan, que vean, que gasten. Ese es el turismo que interesa. Considero en mi humilde opinión. Pero lo mismo pasa con carreteras, lo mismo, falta planificación de carreteras, falta hospitales. Ya digo, 20 años Jordi Espluga, yo me quito el sombrero, tu lucha, y a ver si ambos vemos el hospital terminado. FPs, colegio. Acaban de abrir un centro de FP en el sur, sin profesores. No lo sabía, desconozco la... ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible? Los del sur somos de segunda, Supongo somos los que... de la capital, y luego hay otra cosa que es lo que realmente me duele. Esto ya es algo que me duele. Y hay una ley de vivienda que ha restado seguridad jurídica a los propietarios. Todos sabemos el temor de cualquier persona que tenga ahora mismo una casa, una segunda vivienda que haya puesto en alquiler de larga temporada, ¿vale? Todos conocemos la situación, no vamos a entrar ahora en esa ley de vivienda. Que yo creo que es importante, Doris. Se ha retirado el 40% de vivienda de alquiler del mercado. El 20% se ha refugiado en la vivienda vacacional. Pero no es vivienda vacacional, es decir, se han refugiado ahí, vamos a buscar una alternativa, ¿vale?
Lo único que están pidiendo esos propietarios para volver a poner las viviendas en alquiler residencial es que el gobierno de Canarias les garantice el alquiler a precio de mercado. Eso es lo único que le están pidiendo. ¿Y lo puede hacer el gobierno de Canarias? Por supuesto que sí. Es una ley estatal, ¿no? Por supuesto, no. Que les garantice el alquiler. Eso lo pueden hacer a través de Visocan. Yo no, desconozco, ¿eh? O sea, sí que sé que hay una ley. El gobierno de Canarias puede decir, dura. pon tu vivienda en alquiler residencial, que yo te garantizo el alquiler, que tú vas a percibir ese alquiler. Eso es lo que están pidiendo los propietarios, llevamos diciéndolo más de 9 meses, para volver a poner... ¿Y qué hay que hacer? ¿Y qué hay que hacer? Escuchar. No, pero y luego no, a nivel operativo, escucha, mañana, venga, nos han escuchado. Sí, pero espera somos unos genios y nos escuchan ahora. ¿Qué hay que hacer? Nos escuchan ahora, bien. ¿Cuál es el trámite? Pero vamos a, si me lo permites, sí, claro. Llevamos 9 meses reclamando eso, lo que nos transmiten los propietarios, que vienen todos los días. Me la voy a meter en alquiler vacacional, pero no sé lo que hacer con ella, pero si me garantizaran los alquileres. Transmitimos. 40% de las viviendas pueden regresar al mercado. Se les ocurre al gobierno de Canarias una idea maravillosa. Maravillosa. Garantizamos el alquiler al 50%. Nos gastamos 7 millones. ¿Sabes cuántas viviendas han conseguido meter? Una. De tus impuestos, de mis impuestos y de los impuestos de todos los canarios, han salido 7 millones de euros para conseguir que una sola vivienda se ponga en el mercado. Pero no lo entiendo. Y esto lo llevo diciendo no desde entiendo, hace Doris. meses, no, ni tú ni nadie. No, pero que no entiendo cuál es lo que me acabas de contar, no lo he entendido. O sea, 7 millones ¿para qué? O sea, es que tú piensas que hay una chavala de barrio escuchándote. Sí, vamos que a no ver. entiende de política. Vale, pues entonces yo te digo, hay un político o sea, o hay... ¿qué es garantizar? O sea, que te paguen el alquiler. Dicen, o sea, vale, que te lo tiene que pagar el gobierno. 7 millones de euros, ¿vale? Y vamos a poner en funcionamiento un sistema ¿Sí? que el gobierno de Canarias va a garantizar los alquileres para que vuelvan a los propietarios a alquilar los alquileres. Pero en vez de pagarte 600, 700 euros, que es un alquiler razonable, te pago 300. Pero Entonces el propietario dice, vale, vamos a ver, esto es como los apartamentos turísticos. Es decir, con explotadores. Tú me pagas 300 euros. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo. Sí. Vale, te voy a dar mi contrapunto, que es como yo lo veo, ¿no? Sí. Tenemos un gobierno de España. Sí. Este gobierno de España, por lo que yo he entendido, uno de los mayores problemas que nos estamos encontrando a la hora de que yo, que he comprado una segunda vivienda y la ponga en alquiler, es que no hemos nombrado la palabra, pero creo que el mayor problema, además te lo digo porque hablo desde el total desconocimiento, es que mi inquilino no me pague. Claro. Estamos hablando de esto, ¿no? Sí. Vale, porque es que no se estaba entendiendo. Entonces, porque lo que está planteando, por ejemplo, ahora es que ese problema lo asuma de manera impropia el gobierno de Canarias y garantice, porque sí que tiene la obligación de ayudar con la vivienda, a que si el inquilino no paga, lo paga el gobierno de Canarias. Claro. Esto es lo que están pidiendo. Eso es lo que está pidiendo. Tú tienes una segunda vivienda, ¿vale? Y tú hoy te da miedo ponerla en alquiler residencial y el 40% se ha retirado. Si tú, gobierno de Canarias, me garantizas el alquiler a precio de mercado, yo estaba cobrando 600 euros. Tú me pagas, tú me garantizas 600 euros. Ojo, pero que porque no lo que está diciendo el gobierno, lo que está que, diciendo esta gente es, oye, ¿se lo alquilo al gobierno de Canarias? Tú me lo garantizas, o bien yo te lo alquilo a ti, gobierno de Canarias, y tú me pagas el alquiler y tú ya se lo pides al inquilino, o bien me haces un seguro o lo que sea para que claro, sea lo que pasa, cubierto. Doris, es que yo soy liberal. Entonces, como yo soy liberal, casi que no puedo estar de acuerdo con esta medida. Pero no que no esté de acuerdo en que haya que poner vivienda tal. Yo entiendo que si la gente no tiene una garantía de que le pague el inquilino, que no la ponga. Me parece perfecto. Yo soy liberal, yo soy empresario. Yo sí, y yo también. A mí nadie me garantiza a final de mes que yo tenga dinero para pagar mis nóminas y yo me vengo arriba y tengo que buscarme la fórmula para pagarla. Por lo tanto, entiendo que, oye, que está muy guay porque hay un problema de demanda de vivienda.
pero también entiendo que yo como liberal, oye, tú quieres sacar una rentabilidad de tu vivienda, pues te tienes que arriesgar. Y el problema de base, para mí, está en que hay una normativa que protege a alguien que se meta en tu casa. Eso sí que es lo que veo, que tenemos un problema y que tú luego no puedas decir, oye, esta es mi casa. Pero es que tenemos dos problemas, por si no te has dado cuenta. No, pero bueno, que esas tenemos personas el problema la ponen. de la normativa, de la ley estatal, que no la vamos a poder cambiar a corto plazo. Pero tenemos un problema grave, actual, que hay que buscar una solución ya. Sí, sí, que yo estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo con la planificación. Si, pero no si es solamente durante el periodo, porque no estoy hablando solo de que el gobierno de Canarias garantice los alquileres. Ojo, que no es pagar los alquileres. Que sí, que sí. Porque han llegado a decir cómo va el gobierno de Canarias a pagar todos esos alquileres, señores. Yo no estoy diciendo que todas las familias de Canarias que alquilan viviendas van a dejar de pagarlas. Dios me libre. Dios me libre. Sí. En ningún caso, pero bueno. sí, pero si hubiera algún caso, tú tienes la seguridad de que lo vas a cobrar. Y mientras tanto, durante ese periodo, tu gobierno de Canarias tienes tiempo de hacer tu tarea que no has hecho durante los últimos 30 años y ponte a construir. Porque sí, una gobierno vivienda, de Canarias, ayuntamiento de no sé qué, ayuntamiento de no sé pero cuánto, claro, cabildo. O sea, que me refiero que esto es yo estoy siendo... esto es una solución puente. Sí, no, pero que quizás yo, tal como lo planteas, bueno, pues el gobierno de Canarias no puede construir en Santa Cruz de Tenerife, o sea, no tiene la capacidad. Tendrá su parte, ¿no? Y todos los ayuntamientos, alcaldes, alcaldesas de Canarias también tendrán su parte de responsabilidad. Y nosotros como sociedad tendremos nuestra parte de responsabilidad en que no le hemos dado la prioridad a determinadas cosas como pueden ser la vivienda en determinados momentos. Y estoy de acuerdo en el que tiene que ser posible poder pedir una hipoteca y que el banco te la dé, no como ahora, que es prácticamente imposible alcanzar una hipoteca. Lo que quiero decir es que yo como liberal, en el sentido de, oye, yo quiero que sostengamos a la gente, que pongamos vivienda de VPO o de protección oficial, que es de donde se construyeron todos los barrios de Canarias. Yo que vengo de un barrio de Las Palmas de Gran Canaria, que era de vivienda de protección oficial, entiendo todo esto, ¿no? Sí que creo que el problema es más de base. O sea, el problema es, no hay vivienda, el problema es por qué tú decides ponerlo en alquiler vacacional, si es porque ganas más dinero o si es porque que es libre, ¿eh? O sea, a mí me parece bien que si yo me he gastado, o sea, esto es como cuando hablamos del mundo de la empresa. Ahora vamos a ese punto porque te vas a sorprender. No, pero que como te digo yo, o sea, yo he decidido invertir mi patrimonio, abrir empresas, arriesgarme y pasar mucho tiempo sin cobrar un sueldo o sin comer. Sí. Y además he sostenido a muchísima gente porque las quiero y porque ellos no eligen ser empresarios, sino eligen trabajar en mi proyecto. Entonces yo, por supuesto que ellos tienen que estar delante de mí siempre, que es una cuestión básica, o por lo menos así es como yo he vivido el mundo de la empresa, ¿no? O sea, la gente tiene que ser libre para hacer lo que quiera. Poner la vivienda en alquiler residencial, poner la vivienda, si tú tienes una casa súper bonita en un sitio donde la puedes poner en alquiler vacacional y ganas más dinero, pues oye, a mí me parece súper injusto que ese problema de la vivienda se traduzca a la libertad individual económica de una persona. Me parece injusto, porque eso es lo que se está llevando a debate. O sea, que tú te quieras ganar €1 más o €1 menos. Oye, es tu casa. Si defendemos la propiedad privada, si defendemos que yo, si me esfuerzo más, puedo obtener un poquito más, me parece que eso sería lo justo en la vida, ¿no? Entiendo lo que planteas, ¿no? O sea, entiendo que haya que poner vivienda en alquiler residencial. Pero ya urgente, porque además toda Canarias está sufriendo el problema. Y no es eso, no es lo de hoy, sino el año que viene más y al otro más. Y tenemos un problema de saturación en Lanzarote. Todos lo hemos escuchado. Lanzarote está saturada. Acaban de abrir el hotel más grande de Canarias en Lanzarote. Pero es que hay 5 más con licencia que van a abrir. ¿Dónde van a vivir esta gente? Pues porque desde luego no se está planificando. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno de Canarias? Pues yo no voy a garantizarles o no le voy a buscar una solución a la ley de vivienda estatal. Me cargo las viviendas vacacionales que existen, me cargo la economía que genera la vivienda vacacional a las familias canarias, que no es ni nada más ni nada menos que 2.700 millones de euros y 40.000 puestos de trabajo. Eso es el alquiler vacacional. Claro, y así lo cubro las viviendas de alquiler que faltan.
Pero yo creo que eso no es así tampoco. O sea, Pero claro, es que no debería ser así. Pero no, pero que creo que aunque surgiese por eso esto, estamos luchando. Pero creo que aunque surgiese esto, Doris, que entiendo tu lucha, yo soy un guerrero. No, pero vamos a ver que Yo soy un tenemos un guerrero, anteproyecto, tenemos un anteproyecto de ley, ¿vale? Hay que donde se han presentado más de 5.000 alegaciones que no han sido atendidas. Ninguna de las 5.000. Se ha flexibilizado el anteproyecto. ¿Tú sabes lo que se ha flexibilizado? No, porque de hecho debo confesarte que no conozco ni el anteproyecto. Da igual, es decir, o sea, no lo conozco. Para que la gente lo sepa, para que todo el mundo que no tiene ni idea de vivienda vacacional lo entienda. Se han cogido todas las normativas, todas las prohibiciones habidas y por haber en toda Europa, se ha hecho un potaje y esa es la ley canaria. Sin embargo, fíjate que en Barcelona, por ejemplo, quieren prohibirla. Sí, no, pero ¿por qué van a prohibirla? ¿Por qué quieren prohibirla? Porque hay un lobby detrás que no le interesa que nadie, es decir, es como si tú tienes la exclusividad de algo, o sea, tú no quieres que entre otro. ¿Tú crees que la vivienda vacacional está siendo atacada porque hay gente que no le interesa, simplemente? O sea, siempre ha sido así. Que no es por ningún otro motivo peregrino. Que siempre ha sido así. Y algo, porque estos son mantras, llevamos con unos mantras año tras año, porque además esto mueve mucho dinero que da para invertir para estos mantras, ¿no? La vivienda vacacional quita viviendas de alquiler. La vivienda vacacional se forran los propietarios. Porque se forran los propietarios. Porque no pagan salario. Porque todo es los puestos de trabajo precarios. Porque no sé qué, por no sé cuánto. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Y si quieres, te lo puedo demostrar con números reales. Yo te creo. Pero vamos a ver. Una vivienda vacacional, es decir, un piso, el tercero A, el cuarto C, de un residencial normal y corriente, cualquier vivienda que no sea un chalet de lujo, tal, una finca, algo, le sale más barato o le sale más rentable un alquiler de larga temporada que no la vivienda vacacional. Porque yo estoy en los medios todos los días. Y te dicen, ya, claro, cobran 70 euros al día por 30 días, 2.100 euros. Claro, yo también la pongo en alquiler vacacional. A ver, vamos a empezar porque no hay un 100% de ocupación. Hay un 60% Pero mira, Doris, de ocupación. Nosotros que estamos en el Club de la Lucha y que además no somos personas que estamos... O sea, yo soy un tío muy social, pero a mí no me gusta la hipocresía. Yo estoy convencido de que todas las personas, si tuviesen la capacidad de generar dinero para ellos mismos, la generarían. O sea, y a mí me parecería bien. El problema es cuando estamos cuestionando que una persona pueda generarlo de alguna manera. ¿Que hay que contribuir a la sociedad? Pues por supuesto. Yo creo en los impuestos. Pero que no es eso, que no es eso. Es la hipocresía de Pero decir, si ocurriese así y estuviese al 100% de ocupación... Ojalá fuera así, pero es que no es así y la gente lo tiene que entender. Porque lo que no puede ser es que estén políticos y periodistas hablando de que se forran los propietarios, porque no tienen ni idea, porque si estamos hablando habrá de algunos 70... que se forran y habrá algunos que no, como habrá empresarios que se forran y habrá empresarios que no. Pero a lo que me refiero es que el cuento de la lechera no vale. No vale. Es decir, si vale 70 euros al día, estamos hablando de un 60% de ocupación. Estamos hablando de que no son exentos fiscalmente, como es de larga temporada, hasta un 80%, que tienen que pagar entre el 15 y el 17% de comisiones a plataformas, que tienen que pagar un 20% a los intermediarios, que tienen que tener la casa al día, tal, el mantenimiento, que le sale muchísimo más rentable alquilar larga temporada. Que la gente no alquila larga temporada, vuelvo a repetirlo. Y lo repetiré hasta la saciedad, porque no tiene seguridad jurídica. Y estamos hablando que el 40% de las viviendas que se alquilaban se han cerrado, retirado. Y yo también soy liberal. Pero ahora mismo tenemos una emergencia habitacional. Y nosotros, propietarios de viviendas vacacionales, vivimos aquí.
y tenemos hijos, y tenemos hermanos, y tenemos cuñados, y tenemos amigos que tienen el problema de la vivienda. Todos tenemos a alguien Todos. que tiene un problema con la vivienda. Y esto hay Doris. que solucionarlo a corto plazo. Y a corto plazo, esto se soluciona de un plumazo, garantizándole a los propietarios el alquiler para que vuelvan todas esas viviendas. Y mientras tanto, Gobierno de Canarias, ponte las pilas y busca soluciones y ponte a construir. Que no Y puede, mientras Doris, que tanto, no puede solo el gobierno. Sí, pero- que parece que los estoy defendiendo, pero es que no puede. Es que a ver, el plan de tendrán ordenación... pero tendrán que poner mecanismos o ponerse... No pueden, o sea, con que lo- el plan de ordenación de cada ayuntamiento lo lleva cada ayuntamiento. Pero que me parece fantástico. Que, ojo, Entonces, que los tampoco estoy ayuntamientos defendiendo al gobierno, Sí, pero ¿eh? es que, No, perdona yo soy que te- apartidista y pero es apolítico, que- que parece que estoy defendiendo a alguien. No, pero no, vamos, pero- que luego la gente se queda en casa como, es que es el gobierno. Oye, que no, que los... O sea, a mí me gusta en este podcast ser justo, ¿no? Entonces, el gobierno tendrá que hacer su parte, el gobierno de España tendrá que hacer su parte y los ayuntamientos se tendrán que poner las pilas, cada uno a construir y hacer su sabes- plan de ordenación. ¿Tú sabes lo que va a pasar en el sur en los próximos años? ¿Qué va a pasar? Cuéntamelo. ¿Tú sabes el nuevo plan del Mojón con 1 millón de metros cuadrados? El Mojón lleva 30 Sí, años. pero escúchame. No lo sé, ¿qué va a pasar? 1 millón de metros cuadrados que van a ser edificados en los próximos años. Estamos hablando de 4 hoteles sale. y no sé cuántos, ya está aprobado. No sé cuántas viviendas que no van a ser para gente de aquí. Eso ya lo adelanto. ¿Sabes lo que No- me parece injusto con esto? Porque yo conozco gente que tiene Pero cosas en el ¿dónde? Mojón. Pero Dori, ¿dónde va a vivir toda esta no, gente? pero en este caso, que quiero ser siempre justo y no me gusta ser Sí. oportunista. Tú sabes que soy un guerrero, ¿eh? Sí, pero yo no soy Vale. oportunista. No, yo no, vivo tú, en el sur y lo sufro. no tú. Pero claro, lo del Mojón lleva 30 años. Sí, es una Entonces, locura. aquí, porque yo conozco a alguien que tiene intereses Sí, allí. una locura. Imagínate que tú eres Doris, que viniste a Canarias, que contribuyes aquí, que tienes un montón de empleados y que hace 30 años compraste una parcela en el Mojón para hacer tu hotel y que llevan 40 años para que eso se resuelva. Que me parece Y te fantástico. tocó ahora. Que me parece Entonces, fantástico, pero no estás ahora- entendiendo el problema. No, pero que yo ahora no yo digo que construya no un a hotel. construir. Yo no digo no a construir. Yo no digo no a construir. Por Dios, válgame. No, por eso digo, que hace yo 40 años, ahora- ¿qué responsabilidad tengo yo como persona individual Ninguna. que no he estado en política, que he hecho todas las cosas Ninguna. bien, que trato Y- bien a mi personal? Y ahora me dicen, es que el hotel, vamos a romperte tu hotel. Me parece injusto. Pero si yo no estoy hablando de romper hotel, yo estoy hablando de planificar. Absolutamente de acuerdo Yo contigo. estoy hablando de planificar. Yo no estoy hablando de romper hoteles. Sí, sí. Yo No, estoy en este hablando caso, ¿no? Del Mojón de que me decía. planificar, pero el Mojón, pero claro. Digo, claro, a esta gente que lleva 40 años esperando por el Mojón le ha tocado este contexto. Muy bien, que no pero- va con ellos. Muy bien, pero el Mojón todavía, vamos a ver, los hoteles no están construidos. Claro. Estamos a tiempo de planificar para vivienda para toda esa gente que va a venir de fuera porque sí, no hay mano de obra. Que sí, pero bueno, que me parecería injusto en este caso, como igual que me parece injusto cuando se señala al alquiler vacacional, me parecería injusto, es que conozco un caso concreto, dice, bueno, ahora yo me voy a llevar la ira y la inquina, y eso yo no quiero, cuando yo hace 40 años ya tenía mi proyecto ahí, libre, pero, ¿no? pero vamos a ver, que yo soy liberal, que me parece fantástico. Que ahora dice, pero no, pues que ahora no podemos- usted tiene que pero- construir ahí en su propiedad privada, tiene que construir ahí vivienda. No, pues no, pero vamos a ver, porque que yo sepa, hemos rozado un momento donde lo he dudado. Pero que yo sepa, esto no es Venezuela. Todavía, Esperemos que no. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces me parece fantástico. Claro. Pero es que estamos hablando que no se ha planificado en los últimos 30 años. Absolutamente de acuerdo. En algún momento, a ver, en algún momento tendremos que empezar. O no vamos a empezar a planificar. Pero fíjate, tampoco. nada tiene que ver La o sea, inercia. Vamos a dejar la inercia que por siga. Si tú y yo estuviésemos dejando que la inercia siga, no seríamos estaríamos aquí. representantes de nada, ni estaríamos estaríamos haciendo este aquí. podcast, ni estaríamos haciendo nada. Yo, por volver un poco al alquiler vacacional, que creo que es importante, porque además lo hablábamos siempre, o sea, tú lo has explicado perfectamente. Si mañana se acabase el alquiler vacacional en todo el mundo, pues la verdad que el modelo de viajar cambiaría y mucha gente no podría viajar. Es lo que tú estás diciendo. Es que estamos hablando de que es eso, la democratización de los viajes. Que ¿no? sí, es una Porque cosa que estoy de hemos acuerdo. empezado a viajar la gente joven, la gente de mediana edad, que a lo mejor clases medias, Y las familias completas. Las familias con- completas. Oye, que la pandemia
La pandemia fue alucinante. Nunca antes había visto una cosa igual. Es decir, nos alquilaban casas grandes y venían los hijos que además vivían en diferentes países, ¿no? Se juntaban con los padres, con los abuelos, con los tíos. Qué bueno. Alquilaban varias viviendas y allí se unían de todas partes del mundo las familias, ¿no? Es decir, alucinante. Y esto se puede acabar. Doris, ¿cuál sería la solución? Se puede acabar. ¿Cuál sería la solución? O sea, ¿cuál es la principal solución que tú ves? Obviamente ya hemos dicho que uno de los problemas que hay que resolver es la construcción de vivienda para esa demanda, ¿no? Para armonizar los precios y para que la gente pueda comprarse tener un proyecto de vida. Y además no puedes ser cínico. Es decir, tú no puedes decir... se acabó porque del anteproyecto de ley, que son 73 páginas, las primeras 37 es para culpar a la vivienda, para justificar una ley porque me la voy a leer, porque no me la he leído. Porque provocamos gentrificación, turistificación, turismofobia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que no puedes decir es, con esta ley se acabó el problema de la vivienda. Bueno, estas viviendas no se van a poner en el mercado del alquiler residencial. Si yo la tengo en vivienda vacacional, es porque hay una ley de vivienda, ¿vale? Que a mí no me da seguridad jurídica. Sí, yo solo he porque entendido. A mí me entra una familia a vivir, no me paga, claro. Y yo tengo que estar ahí los 7 años. Sí, eso es un mensaje claro que yo quiero mandar y que quería con tu visita al club. Es que es así. Mira, este fin de semana se va a celebrar en Alicante una convención de una plataforma que va a instruir a todas las personas de cómo ocupar una vivienda. Madre mía. En qué condiciones para que no te puedan echar. Madre mía. Madre mía. Me parece terrible, ¿eh? A mí me parece temerario. Se me ponen los pelos de punta. Temerario que se pueda anunciar y está en los periódicos. Es decir, no lo digo yo. Lo podemos ver que está anunciado. Estas viviendas, y sobre todo lo que más me duele, porque eso me duele. ¿Sabes? Una cosa es que me enfade y otra cosa es que me duela. Y me duele hasta la médula que haya gente ya que se esté pensando en no mantener ese patrimonio de finca de los abuelos, de tal, de que se dedica, es un matriarcado, es la madre, la abuela, la hija gestiona tal, la otra... La otra lleva y hace la comprita, la otra lo limpia un poquito, la otra... Exacto, y se dan de alta como autónomos y eso es un matriarcado y mantienen sus propiedades. Todo eso es patrimonio. Se va a perder, como ya pasó en el año 2013. En el año 2013 vinieron y se perdieron por un puro y un Mercedes muchas casas canarias y muchas familias se tuvieron que ir a vivir al sur a trabajar en los hoteles porque no tuvieron la oportunidad de seguir ejerciendo lo que habían ejercido durante los últimos 40 años. Y eso es algo que duele en la médula. ¿Sabes? Ya no es rabia, eso duele. Por eso me estoy dejando la piel. ¿Cuál sería la solución, Doris? O sea, ¿cuál sería? La solución siempre planificación, venga, estructuración. Que todo puede ser. A ver, para que la gente me entienda también, porque luego dicen, no, Doris quiere todo vale. No, todo no vale. No. Es que están en contra de una ley. No, primero que está regulado. Punto. Está regulado. Y es más, acaba de salir una sentencia del Supremo que dice que las comunidades de propietarios pueden eliminar o prohibir, regular en sus comunidades de propietarios si quieren vivienda vacacional o no. Fantástico, ya está regulado. Es decir, ese es el grueso, ya está regulado, ¿no? Qué bueno eso, ¿eh, David? Es decir, claro, pero... Tú viviendo sola ahí que estás generando conflictos o no, y luego está tal, pues ya tenemos una herramienta. Exactamente. Está bien que la gente lo sepa. Las que estaban no, pero nuevas no. Nosotros cuando negociamos con Paulino Rivero, es más, endurecíamos el decreto y decíamos, no, el propietario que esté en una comunidad de propietarios y además la vivienda genere conflicto
y el propietario no se ocupe de evitar esos conflictos, fuera prohibición y ya está. Esto va a ser un corte porque la gente quiere saber esto. Esto que acabas de decir, creo que a la gente le viene bien saberlo. Pero esto lo propusimos nosotros. Que sí, que y sí, que, que no, sí, que sí, que sí. no, ni siquiera lo pusieron. Ni siquiera lo pusieron. Pero, a ver, pero algo que sea cumplible y razonable. Lo que no se puede faltar a la verdad. Y la verdad no es la que está ahora mismo promulgando la consejera de Turismo. Aquellas viviendas que ahora están legales se quedan. Creo que en alguna intervención después de escucharme ha rectificado y ha dicho aquellas viviendas vacacionales legales que están y además tienen la actividad clasificada se quedan. Y esto se traduce, ¿sabes a lo que se traduce? No se va a quedar ni una. Porque no están regladas. Nosotros tenemos, según el decreto 2015, tenemos que tener actividad clasificada como alojamiento turístico. Pero nosotros fuimos regulados con la condición de vivienda. Vivienda. ¿Vale? Ahora se nos impone el uso turístico. El uso turístico en suelo residencial. La vivienda tiene uso residencial y punto. ¿No? Pues ya está. Imposibilidad. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que... ¿Qué viviendas se van a quedar? Ninguna. Ninguna. ¿Y entonces desaparece el alquiler vacacional, Doris? Pues al parecer esa es la intención. Además con una inquina que yo no lo puedo entender. Las relaciones empezaron muy bien, la verdad, muy bien. Yo confiaba muchísimo en la consejera, muchísimo. Y sigo confiando. Yo creo que el equipo que tiene no... Es que no lo sé. No sé hasta que... Ya no sé, porque ya no lo sé. Porque nosotros desde que empezamos en el año 2011, el PP estuvo ahí a capa y espada con nosotros. Pero a capa y espada, y PNL en el Parlamento, y hemos metido normativas en el cajón que eran injustas. Y siempre el Partido Popular ha estado ahí, siempre. Y ahora que cogen la Consejería de Turismo... Yo estoy convencido, Doris, que, No, con tu energía, que la verdad que sabes que me encanta, y tu verdad, que sabes que me gusta cómo la defiendes, me siento muy identificado, lo hablábamos al principio, ¿no? Que éramos unos guerreros y que estábamos en un espacio de confianza. La verdad que deseo de verdad que consigas cuáles sean todos los objetivos, porque al final, insisto, o sea, me gusta mucho a mí la democratización de la economía y, bueno, dijiste antes algo que me gusta mucho, que es que los canarios puedan participar de su primera industria, ¿no? Que es el turismo. Me gusta mucho. Sí, pero a muchos no les gusta y además hay pero otra a mí cosa. sí. Sí, ya lo sé. Y voy a luchar por ello. Pero mira, también. vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Porque yo creo que esto nos hace visible de lo que nos puede pasar si esto realmente se lleva a cabo y se aprueba. Nueva York se prohíbe la vivienda vacacional y los hoteles duplican el precio en 3 meses. Es decir, hoy viajar a Nueva York y alojarse en Nueva York para cualquier humano normal de clase media es imposible. ¿Se ha puesto más vivienda en alquiler residencial? No. ¿Han bajado los precios de alquiler? No. ¿Qué han conseguido? Satisfacer al lobby. Y esta es la copia que quieren ahora para Barcelona también. Ahora para Barcelona también. Se nos dice, y si quieres tiramos de hemeroteca, nos dijo la consejera que esta ley era para proteger al pequeño propietario particular. Ese va a ser expulsado. ¿Y sabes lo que se va a quedar? Los edificios completos. ¿Y sabes en manos de quién están? Desde luego que no. Pues en manos de inversores, hoteleros, etcétera, etcétera. ¿Nosotros decimos que prohíban los edificios completos? No. ¿Somos liberales? No, faltaría más. Pero que no expulsen al pequeño. Es decir, lo que no puedes hacer es decir, tú, canario, fuera, que todo para mí.
como no puedo estar más de acuerdo contigo, porque además yo siempre digo que el emprendimiento hay que democratizarlo y que cualquier joven nazca donde nazca y tenga los padres que tengan que emprender. Hombre, y tú sabes cuántas empresas han nacido, Sí. Las oportunidades que ha creado el alquiler vacacional. Y tengo gente en jóvenes empresarios a los que represento muchísimo, que seguramente estarán de que acuerdo contigo. Que han dicho, oye, esta gente ahora necesita, porque esto cada vez se profesionaliza más, que nadie piense que esto es un ven, te doy la llave y un bizcocho y hasta mañana a las 8, que no es así. Es decir, esto conlleva unas normativas, hospedería, tal, pero esto es una locura. ¿Cuánta gente joven no ha dicho, oye, voy a intermediar, tal, con idioma, poco a poco han empezado? Y que esto sea profesional y que lo haga bien. ¿Cuántas Kelly, ex Kellys ha montado su empresa de limpieza? Que a mí me encantan escuchar las historias, ¿no?, de esas Kellys que dicen, no, yo he trabajado en un hotel, sé lo que es, he montado mi propia empresa para ser libre y yo sé tratar y contentar a mi personal. Eso es tal, emprendimiento somos una familia. de calidad. Eso es emprendimiento de calidad porque se queda aquí. Totalmente de acuerdo. Todo. Doris, no podemos acabar sin hacerte una pregunta, que es la que le hago a todos los invitados y como no podía ser de otra manera, nos hemos pasado un montón de tiempo. Estoy al corriente de Hacienda. Eso yo nunca te lo preguntaría porque la verdad que me es importa. Una broma, es una broma. Es una broma. Doris, para ser empresaria o empresario, ¿hay que ser buena persona? No, pero yo prefiero ser buena persona y yo prefiero colaborar y trabajar con buenas personas. Pero no hay que serlo, a la vista está. ¡Wow! ¡Qué respuesta más potente! Todo el mundo responde que sí. Así que, como siempre, dando la nota. No hay que serlo porque yo lo he vivido y yo lo he sufrido. Entonces, yo creo que todo el mundo decir que sí... No, pero hay que elegir serlo, entonces, ¿no? Siempre podemos elegir lo que queremos, ¿no? Bueno, pues yo elijo ser buena persona. Doris. Yo también. Y además colaborar. Yo creo que llega un momento en la vida de cada persona, o debería llegar ese momento donde uno puede elegir a quién unirse, ¿no? Me ha encantado este podcast, me parece súper potente, creo que es súper interesante. Compartir con gente con criterio es algo que me parece apasionante. Me está dando muchas alegrías el Club de la Lucha, así que lo que me queda es darte la bienvenida a este club de la gente que lucha por sus ideas. Y no me digas tú si no vas a tener tú un espacio grande. Muchas gracias porque me has tirado, además, bastante, enhorabuena, me has tirado bastante de la lengua. Es que estamos aquí ¿sabes? Sí, sí, es que entra uno aquí en esa confianza, ¿no? Bueno. Pero yo no sé ser de otra manera. Es decir, no vale la pena. Si tengo que pedir algún día perdón, lo haré. Claro. Pero lo que digo, lo digo de corazón, lo digo por convicción, porque y sobre todo que tenemos que luchar por lo nuestro. Y ahí yo creo que eso es algo, un hilo rojo que nos une, estrecho, que tenemos que luchar por lo nuestro. Hay que luchar por nuestra gente, Dori. Y poner a las empresas canarias en su lugar. Ahí me vas a encontrar siempre. Doris, a mí también. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu invitación. Igualmente.